¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otra nueva edición de Cafeteando. Yo soy Tracy Morales y en nombre de mi compañera Laura Aguilar les doy la más cordial bienvenida. Hoy hablaremos de un tema que es muy interesante para todos y aquellos que pretenden tener un negocio o que están pensando en formar un negocio familiar. Hablamos del emprendimiento. Quédate, acompáñanos. Y para enfocarnos más en este tema, nos encontramos ahorita con Sujei Beltrán, que es coach en emprendimiento. Muchísimas gracias, Sujei, en aceptar esta entrevista y bienvenida a En Tiempo Comunicaciones. Al contrario, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, yo encantada y todo un honor de estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias. ¿Te parece si empezamos? Con gusto. ¿Cuál es la vital importancia del emprendimiento en estos últimos años, Sujei? Cuéntanos, platícanos un poquito. Qué excelente pregunta, Tracy. Fíjate que yo creo que a todos nos vimos de alguna manera impactados por la pandemia. En temas de emprendimiento y en temas de generar empleos y hacer empresa, estamos viviendo una nueva era. No hay negocio, no hay industria, no hay sector que no haya sido impactado por el tema del COVID-19. ¿Qué ha representado a nivel negocios este impacto? Bueno, yo creo que en general lo tenemos muy claro. Pérdidas de empleo de 12.5 millones en México, de los cuales no hemos terminado de recuperar. Se cayó el consumo aún más del 20% y por supuesto ya sabemos lo que nos dejó el encierro, la cuarentena como medida sanitaria, pero también con un impacto muy significativo en lo que ha sido, pues ahora sí que la actividad empresarial como tal. De tal manera que al empresario, al MIPYME, a la mediana empresa en general, ha costado cifras significativas en cuanto a su actividad. De las 4.9 millones de empresas que existen en México, básicamente vimos que no, así que estoy segura que todos en alguna medida hemos escuchado, alguna empresa cerró y tenemos noticia de que alguna otra también abrió. Entonces, en ese inter de cifras de 2019-2020, tenemos esos aspectos de que algunas cerraron en general, cerraron 1.5 millones de empresas y de las cuales otras abrieron. Entonces, si se netea un poco, tenemos ahí una cifra de todavía un déficit, por así llamarlo, de 400,000 nuevos negocios que todavía hace falta recuperar o generar. Entonces, a nivel empresas, a nivel emprendimiento, esto sigue todavía definiéndose con dos pautas muy significativas. La pandemia aceleró la digitalización en 5 años. Claro. Entonces, que de alguna manera todos nos ha tocado vivir un curso a distancia, un webinar, hacer un tipo de negocio ya sea por teléfono o sin siquiera conocer o tener esta relación física con alguien. Entonces, de eso nos atrevimos. Gente que no habíamos comprado nunca en línea, bueno, hoy ya nos atrevemos, ¿no? Entonces, esos son de las perlas que ha traído el enfoque pandémico. Y la gente se ha fogueado de las redes sociales, ¿no? Han hecho ya un negocio a través de redes sociales. Fue un fenómeno maravilloso en México que sucedió, yo creo que lo escuchamos fabuloso y a través de las amas de casa, a través de la gente que sucedieron estos aspectos de que de alguna manera en lo económico hubo afectación, ya sea porque el padre de familia perdió el empleo, o le redujeron su ingreso por temas de teletrabajo, etcétera, o bien por de alguna manera, no sé, la inflación, temas relevantes con el auge en relación a la economía. Entonces, ¿qué hicieron las amas de casa? Bueno, como cada vez, salir avante, salir con emprendimientos a través de redes sociales, y fue un fenómeno en México, que en aquel entonces, cuando todo mundo estaba confinado, ellas estaban haciendo entregas a través de la comunicación con las redes sociales, en un cierto punto o X punto de la ciudad haciendo las entregas, y de esa manera llevando economía y fortaleciendo el ámbito familiar para el entorno, ¿no? Entonces, México tiene una característica emprendedora de manera natural.
De manera natural, no hay mexicano, no hay mexicana que no saque esa creatividad en tiempos de crisis y en tiempos donde hace falta sacar la casta. Y en esta ocasión, pues bueno, no fuimos la excepción. Y da mucho gusto saber esa parte. No nos rendimos ante nada. Es correcto, es correcto. Y sobre todo, fíjate, cifras de las mujeres. A mí me encanta mucho el empoderamiento de la emprendedora y de la mujer como tal, porque cifras, estudios que se hacen ahora sí que en el exterior y en México también, a través de estudios de la mujer en la alta dirección, nos dice que cuando una mujer emprende, el 70% de los ingresos o de las utilidades se van para el crecimiento de la familia o bien para el crecimiento de la comunidad en la que ella se encuentra. A diferencia de en los hombres, por ejemplo, que solamente implican un 30%. Digo, no, es términos muy generales, pero eso nos dice que cuando apoyamos a una emprendedora, apoyamos a una mujer y no apoyamos solamente a ese emprendimiento femenino como tal, sino apoyamos a la familia y apoyamos a toda una comunidad. Es ventajas muy significativas que trae el empoderamiento de la mujer emprendedora. Claro, y los jóvenes, más que nada. Los jóvenes, fundamental. Fíjate que ya traíamos desde el 2017, traíamos un crecimiento importante en el temas de comercio electrónico, de las ventas a través por internet. Ya México venía siendo el top 10 a nivel mundial en ese enfoque de crecimiento. ¿Qué sucedió en el 2021, en el año pasado? Pasamos al top 5. Y no por nada, ahora sí que vemos marcas muy relevantes que se vienen a establecer a nuestro país. Es decir, en todo el mundo ser el top 5 con crecimiento de 2 dígitos en ese ámbito, habla mucho. Y mucho lo están haciendo los jóvenes emprendedores, los internautas, que están contribuyendo de forma muy significativa en este auge del comercio electrónico. Sujei, platícanos un poquito de cuáles son los factores a considerar para todos los futuros emprendedores. Claro, como todos tenemos algún cierto temor, también platícanos cuáles son los más comunes con los que estás topado con todos a los que has apoyado en este caso. Muchas gracias, Tracy, por la pregunta. Claro que sí. Fíjate que el miedo es humano y todos en alguna medida lo traemos o lo tenemos. Sin embargo, la gran característica del emprendedor es que hace las cosas aún con miedo. Es decir, se atreve, es esa valentía de enfrentarse a, híjole, no es que tenga yo la certeza de si me va a ir bien, no es que tenga yo la certeza de si voy a tener la cristalización de ese sueño, claro. No estoy segura de si ya sepa todo de negocios, la verdad es que no. Cuando nos lanzamos al emprendimiento es un enfoque de eso, de determinación, de saber que tenemos un sueño que es más grande que nuestros miedos. Ese es el primer enfoque y el fundamental. El otro, que por supuesto es parte de la causa inherente del por qué mueren las empresas antes de los 2 años en México, es porque no lo orienté al mercado. Porque tuve un desconocimiento de a quién voy a vender y cómo lo voy a vender. Ese es un factor fundamental que hace que las empresas mueran antes de 2 años. Escasamente, solamente el 35% de las empresas llegan a culminar o a pasar la tasa de los 5 años. Solamente el 10% sobrepasa los 10 años. El otro factor entonces que contribuye a estos aspectos es la falta de profesionalización. Ok, una vez que me lancé, que tuve la valentía de atreverme a hacer lo que pocos hacen y lanzar un negocio, es lo siguiente que hay que hacer es cómo hago pruebas en el mercado de bajo costo. ¿Cómo entrego un diferenciador? ¿Cómo entrego una experiencia única y extraordinaria sin gastar más? Entonces es cómo hago esos pequeños ensayos de bajo riesgo y de bajo costo para que de esa manera yo tenga, si yo invierto 10, mínimo que yo obtenga 11. Y de esa manera me va a generar la utilidad que después me va a dar, el siguiente enfoque va a ser cuidar la rentabilidad, que es por cada peso invertido obtener lo más posible. Y entonces, así que utilidad,
rentabilidad, entonces me va a dar eso enfoques de largo plazo, de permanencia en el tiempo. Y esto me lleva entonces al siguiente punto, que es por supuesto cuidar la profesionalización. El emprendedor no está obligado a conocer todos los aspectos de todas las áreas. Sin embargo, sí de atenderos, de saber lo mínimo del enfoque financiero, del enfoque del mercadeo, del marketing, de la gestión empresarial como tal. O sea, no significa que nosotros debamos de ser los expertos. Me puedo ayudar de un experto en ese rubro, pero yo debo saber tomar decisiones a través de esos datos, a través de eso, porque si no lo hago así, les digo, es de los principales motivos por los cuales en México las empresas mueren. Y hablando en cifras, Sujei, ¿cuántas de 10 personas, cuántas se atreven a emprender? Fíjate que en términos de jóvenes, hace 50 años tú preguntabas, oye, ¿te gustaría emprender? Y a lo mejor de 10, un joven decía, yo a lo mejor quiero ser el dueño de mi propia empresa. Hoy no, hoy el joven se da cuenta de que, oye, trabajar como lo hacían nuestros padres o nuestro abuelito, de ir 40 años, de 8 horas diarias, y no necesariamente es lo que hoy el joven aspira. Y hoy en encuestas y en enfoques ya naturales de esta nueva generación, 6 de cada 10 tiene la intención de emprender y de ser su propio jefe como tal. Entonces la cifra viene en alto crecimiento para esta nueva generación en temas de jóvenes. Y para las mujeres, a diferencia de hace 50 años, por ejemplo, solamente una por cada 10 empresas era liderada por una mujer. Y hoy, por cada 10 empresas, 3 son lideradas por mujeres. Todavía nos hace falta mucho en ese sentido, pero la tendencia es positiva. La tendencia dice que más mujeres nos estamos atreviendo a hacer empresa. ¿Cuáles son los rubros que más emprenden? Servicios, la parte de comercio, todo el enfoque relacionado a la venta, a la comercialización y en general servicios. Ese es de los rubros más significativos. Y por supuesto uno muy centrado es en el sector alimentos y bebidas. ¿En qué tiempo se desarrollan ese tipo de negocios? Fíjate que ahorita con todas las herramientas que ha dado esto que decíamos, la aceleración de la digitalización de las empresas, escuchamos que hoy nacen las startups, que significa voy a probar, voy a ajustar modelos de negocio para asegurar que yo tenga una alta rentabilidad y de esa manera en el Inter saber esos testeos para poder llegar a tener un modelo de negocio. Entonces, en 2021, por primera vez nacen en México, así que se escuchan de unicornios mexicanos. En 2021, 6 unicornios mexicanos. Para ahorita lo que vamos de 2022 ya tenemos 8 unicornios mexicanos. ¿Qué significan las empresas unicornios? Son aquellas empresas valuadas en más de $1,000 millones. Y entonces que ya recaudan o que ya hacen levantamientos de inversiones importantes y la gran mayoría tienen factores tecnológicos, sobre todo las fintech. ¿Qué son las fintech? Es la suma de las finanzas con la tecnología. Entonces, estas están dando un auge significativo. Entonces, si la pregunta es ¿en qué tiempo? Bueno, estas fintech lo están haciendo en términos de meses, 1 año, o sea, por mucho. Y ya si estamos hablando del enfoque promedio, ahora sí que para que se esté cimentando un negocio, en general estamos hablando de pasando ese umbral de los 2 años. Cuando se pasa ese umbral de los 2 años, decimos que ya hay unos cimientos para tomas de decisiones importantes. Sujei, ¿nos puedes compartir algunas recomendaciones para nuestros futuros emprendedores? Claro que sí. Mira, de entrada, el emprendimiento es atreverse. Oye, tengo una idea de negocio, quiero emprender. Si ya tengo en primera instancia, en el ABC, yo lo que les digo es antes de la. O sea, es esa parte de con qué cuento, qué recursos tengo, cuáles son mis fortalezas, qué me gusta, qué me apasiona. Y luego
¿Con qué quisiera yo transformar al mundo? Esa es una parte muy noble que tiene el emprendimiento, es qué problemática para el mundo estoy atendiendo, qué me gustaría, cómo pudiera ser mi contribución en el mundo bajo mi emprendimiento. Entonces es algo muy filosófico si tú quieres, pero si está bien alineado y bien conectado, esa parte es fundamental. Lo alineamos con nuestros valores y lo centramos todo el tiempo en personas. Saber que mi emprendimiento pues sí está gestionado por personas y que el que compra y el que está del otro lado también es una persona, entonces hace la parte fundamental y la hace humana cualquier tema de empresa o de emprendimiento. El segundo, por supuesto, es ya que me decidí, ya que tomé la valentía de sacar mi puesto, de sacar por redes sociales mi emprendimiento, mi negocio, es hacer esos testeos de bajo costo para poder hacer yo los ajustes necesarios que el mercado y mi cliente quiere. Siempre tenemos que tomar todas las decisiones centradas en el cliente. Y el otro, por supuesto, les decía, esa profesionalización, no dejar de tomar un curso. Hoy Internet nos da todas esas facilidades. Si yo quisiera un tutorial de cualquier cosa, me voy a YouTube, me voy a TikTok, de verdad que hoy tenemos al clic una maravilla y un alcance de biblioteca de conocimientos en todos sentidos. Entonces hoy ya profesionalizarse, tomar cursos, todo ese aspecto ya no es un tema de no dispongo del tiempo o no dispongo del dinero. Eso ya no aplica en nuestra época, ¿no? De tal manera que no dejen de aprender, no dejen de tomar cursos, no dejen de entender su negocio y cómo ustedes pueden estar haciendo esa mejora continua para esa permanencia en el largo plazo. Y finalmente, que por favor, o sea, sí es que se tiren al abismo, aviéntense. Porque de verdad que lejos de que el negocio crece, la persona, el emprendedor como tal, es el que se empodera y si él voltea un año hacia atrás se da cuenta de su propio crecimiento. O sea, yo cuando les digo, cuando emprendemos, son 5, son 3 doctorados juntos, por todos esos aprendizajes que capitalizamos. Entonces, no hay manera de que el emprendimiento no lleve un enfoque de aporte social en todos los sentidos. Nos habilita y nos da nuevas experiencias, nuevas habilidades, nuevos aprendizajes. Soluciona una problemática en específico y luego permite ese enfoque de activación económica no solamente en mi entorno, sino que conlleva y lleva más impactos en lo económico, en lo social, en lo fundamental que es mucho de lo que México está necesitando. Entonces, sí, por favor, atrévanse, vamos a lanzarnos al emprendimiento y de verdad que no significa que va a ser fácil, significa que lo va a valer absolutamente todo. Ahora, de manera personal, Sujei, ¿cuál ha sido el mejor consejo de negocios que te han dado? Wow, fíjate que es algo muy maravilloso. Hace un tiempo convivía yo con empoderando a mujeres emprendedoras al respecto y era mi primera experiencia en ese sentido, no era la primera vez que lideraba un grupo de mujeres admirables haciendo empresas. Y yo estaba muy frustrada porque en un primer intento con una emprendedora, pues no logramos ese primer caso de éxito que nos habíamos planteado como objetivo. Y yo con toda la frustración pues llego con uno de los altos líderes nacionales y le platico, oye, fíjate que pues no cumplimos el objetivo, no logramos este primer emprendimiento, aunque los demás sí, en ese caso específico estoy triste, estoy frustrada. Y me dijo, ¿y cuál es el problema? No pasa nada. Y yo, no, ¿cómo? O sea, sí, no. Y me dice, fíjate que aquí lo que sucedió es que ese negocio en específico no tuvo éxito. Sin embargo, el espíritu emprendedor, ahí está. ¿Ves radicalmente crecida la persona? ¿Ves qué aprendizajes tomaron y qué les llevó a entonces aquí se trata de equivocarse bien, equivocarse rápido
y aprender muy, muy rápido para la siguiente vez que lo intentemos. Y entonces, en resumen, en aquel entonces me dijo mi presidente nacional, lo que me decía es, aquí en el emprendimiento siempre van a suceder dos cosas, o ganas o aprendes, pero siempre vas a tener un crecimiento, ¿no? Entonces, fíjate que esas palabras yo normalmente resuenan en mí y cada vez que tengo oportunidad las comparto, porque sí es cierto, o sea, o aprendemos o ganamos, pero uno de los dos nos llevamos siempre. Claro. Y entonces no hay manera de no crecer al respecto. Es un excelente consejo de vida, aparte, sí, ¿no? Sí, totalmente. Todo lo que has vivido. Y aparte, ella es excelente en encaminar a los emprendedores, ¿eh? La conozco desde hace mucho tiempo, la verdad, y es excelente en cómo asesorarlos, en cómo guiarlos. Y bueno, a las pruebas se remite que todos han sido un éxito. Ay, amiga, gracias. Pero Tracy. también hay partes fuertes. ¿Cuál ha sido el problema más fuerte al que te has enfrentado? Pues sin duda, yo creo que sigue siendo este tema del enfoque de la pandemia. Yo creo que no, por mucho que los empresarios somos aguerridos, somos una comunidad resiliente, somos extraordinarios en varios sentidos, yo creo que pocos empresarios estábamos listos para esto, ¿no? Entonces sí nos tocaron hace un año llamadas en donde los compañeros, los colegas llamaban y, oye, estoy cerrando, estoy rematando mi negocio, estoy dejando de tener 2 puestos que eran muy significativos y ya la persona llevaba 10 años conmigo, etcétera, ¿no? Entonces, sí fueron historias humanas, historias personales muy significativas que en lo anímico, a nivel negocio, los impactos, etcétera, se dieron, pero también, te digo, encontramos esa resiliencia y esa empatía que entre todos dijimos, vamos a salir. No sé cómo, teníamos la certeza de que íbamos a salir hombro a hombro oye, ¿conoces a alguien que sepa de esto y que pueda proporcionarnos esto y de bajo costo? Sí, mira, te comparto este contacto, dile que vas de mi parte, etcétera. Y esa comunidad no deja de centrarse en los temas humanos, en los temas de saber que los emprendedores y los empresarios mexicanos estamos hechos de una gran garra, pero también de una gran humanidad. Y yo creo que eso ha sido lo más retador que nos ha tocado vivir, y yo creo que todavía no salimos al 100% porque si bien ya la recuperación se está dando, todavía hay muchos hay gaps de empleos que recuperar, hay todavía empresas todavía que versus la tasa de ese punto, de ese 1.5 millones que se perdieron, todavía tenemos que seguir recuperando esos nuevos negocios, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que a todos la pandemia nos dejó lecciones muy significativas en lo empresarial y ya ni decir en lo humano, valorar la vida, valorar la salud, valorar a quien tenemos enfrente, a quien tenemos junto y saber que nuestros emprendedores mexicanos y nuestros empresarios mexicanos son lo máximo por mucho, son los creadores de riqueza y por supuesto son los que transforman vidas, porque no ni siquiera es transformar entornos, en general tocan vidas. Y esa parte es fundamental. Bueno, y hemos llegado a la parte final de esta charla. Muchísimas gracias, Sujei, por aceptar la invitación. Y bueno, ¿qué más te puedo decir que no te he dicho yo antes? La verdad es una persona muy positiva, que contagias de toda tu buena vibra y sobre todo has apoyado a muchísimas personas que realmente no saben qué hacer para iniciar un negocio y tú estás ahí para apoyarla. Más que nada porque eres mujer. Se te agradece muchísimo y pues bueno, ¿algún comentario que quieras agregar? Agradecerte infinitamente, Tracy, a todo el equipo que está detrás de cámaras también, por favor, muchísimas gracias a todos, de verdad que qué maravilla estar reunidos aquí con todos ustedes, audiencia maravillosa que nos están escuchando,
todos de alguna manera tenemos una pizca de emprendedores. Entonces, ojalá y este tipo de charlas que ustedes hacen en ese espacio impulsen a aquella persona que está dudando, a aquella persona que dice, oye, es que mi negocio no está jalando como yo creo que está jalando. Por favor, que lo repiensen y que digan, sí, no sé cómo, es una experiencia, es un aprendizaje, pero yo voy a salir adelante, voy a salir creciente y lo más importante, voy a generar este autoempleo y empleo probablemente para alguien más. Y eso no hay cómo tengamos esa oportunidad de pagar. Gracias. Muchísimas gracias y bueno, nosotros nos despedimos, nos vemos en la próxima. Gracias.